Vamos a empezar con esta que es la banda mitad. Y esto pues, es una charla bien importante para todos los días. Hablar de la evaluación del bienestar fetal. Bienestar fetal que tiene que ver con, primero con la evaluación del feto desde el punto de vista anatómico y segundo desde el punto de vista placentario, que es interdependiente de estas dos cosas. Pero las cosas del bienestar fetal tienen que ver con eso, la evaluación de la función de la placenta y evolución del bienestar del feto como tal. Entonces vamos a tener evaluación anatómica, evaluación funcional y otras pruebas específicas que hacemos para predicción y diagnóstico. Dentro de la evaluación anatómica, pues obviamente están las ecografías, el eje principal. Hablábamos ya de ecografía temprana de la semana 8, o antes si había necesidad. Esa pues no nos da mucho detalle, sino simplemente dice si está bien ubicado y si está vivo. Nada más, pues no nos da todavía datos sobre la anatomía del embrión. Luego tenemos la ecografía de tamizaje, que les decía es genético, incluye cervicometría y incluye doppler de uterinas para tamizar factores para cáncer y extinción de crecimiento y para partos prematuros. Y tenemos esta es la de tamizaje, que decíamos se hace entre semana 11 a 14, promedio 13, y la ecografía de detalle anatómico, que se complementa alrededor de la semana 20 a 24, promedio de semana 22. Estas dos hechas por perinatólogos o por personal muy entrenado en mirar detalles, para que se pueda garantizar que realmente el feto va bien desde el punto de vista anatómico. Y tenemos la ecografía de seguimiento, que también son para bienestar, una semana 32 a 34, si no hay una indicación para hacerla antes, que sería para el crecimiento fetal básicamente. Y otra en semana 38 a 40 para las pacientes que estaban hablando todavía en esa fecha. Vamos a ver peso fetal estimado, hay restricciones de crecimiento que se presentan temprano, hay restricciones de crecimiento que se presentan al final. Entonces por eso hacemos estos dos. De paso nos evalúan líquido amniótico y otras pruebas. Esa es la parte ecográfica, ¿no? Digamos que de pura anatomía del feto básicamente tenemos estas dos y lo otro pues ya para ver otras cosas. De las pruebas funcionales de la unidad fetoplacentaria básicamente tenemos tres: el monitoreo fetal electrónico, el perfil biofísico fetal y el estudio Doppler, la tomografía Doppler de los vasos fetales, que básicamente nos están diciendo, por ejemplo, nos está diciendo si neurológicamente el feto está bien. Es lo mismo, pero nos agrega cantidad de líquido amniótico, un perfil ecográfico, entonces movimientos fetales, movimientos respiratorios, estómago fetal, pero además dice la cantidad de líquido amniótico. Y el Doppler básicamente va orientado a ver cómo está la función circulatoria de la placenta y de los vasos fetales, qué tan suficiente es. Ya las vamos a ver más adelante en detalle. Y tenemos otras pruebas. Entonces, dentro de los diagnósticos de alteraciones cromosómicas, durante mucho tiempo se usaron las pruebas químicas, marcadores químicos. Había muchas pruebas que se hacían para tratar de ver si se podía hacer una cromosopatía o no. Entonces, de eso quedan dos que usan en este momento que cada vez tienden a usarse menos. En la medida que llegó la genética, la posibilidad de estudiar genéticamente el feto desde muy temprano, pues van quedando un poquito relegadas, pero todavía se usa el PAPA, el polipéptido asociado al embarazo, que en algunas cromosopatías se altera, bien sea hacia niveles superiores o niveles bajos, y la beta-HCG libre. Todavía en algunos sitios se usan estos, los perinatólogos a veces lo usan en algunos pacientes, cada vez más desplazadas por esto, que es la ADN fetal libre en sangre materna, porque es la prueba directa de cómo está la composición genética del feto. Tenemos la biopsia de vellosidades coriales, que se hace alrededor de la semana 11 a 14, cuando se hace esa ecografía. Entonces, si la ecografía de tamizaje nos da una sospecha, se puede hacer en ese momento la biopsia de velocidad corial. Y la placenta tiene más o menos la misma composición genética del feto. Algunas observaciones, pero básicamente es el mismo.
Entonces, tomando una muestra de la biopsia placenta y haciéndole cariotipo a ella, van a tener cariotipo fetal. Y eso se obtiene rápido, 48 horas. Y tenemos la amniocentesis, que normalmente la usamos para varias cosas, pero una de ellas es la genética, cuando se quiere saber el cariotipo de ahí, pero es más tardía, usualmente se van a 16, 18. Bueno, entonces estamos perdiendo un poquito de tiempo para hacer diagnósticos, para tomar decisiones. Por eso cada vez se usa menos. Pues digamos que hoy en día prioritario segunda opción velocidades cordiales, semana 014 y tercera opción Y tenemos otra prueba que la mencionaba ayer específicamente para preeclampsia, que es la relación de los factores aniogénicos, el factor soluble similar a la tirosina y el factor de crecimiento placentario. Pero la correlación entre los dos, uno es aniogénico, proaniogénico, otro es antianiogénico. Entonces uno predispone a mala placentación, otro es garantía de buena presentación y la relación nos va diciendo el riesgo que tiene la paciente de hacer preeclampsia o una paciente que la estamos dudando, nos dice si sí es o no. Y si sí es, nos dice qué tan severa está para tomar decisiones. Entonces es muy importante esa prueba. Eso es como básicamente el resumen de las pruebas de bienestar fetal que vamos a mencionar. Esto ya lo habíamos dicho, pero lo repetimos, no nos olviden. La primera ecografía, semana 7 o 8 antes, localiza el embarazo, ya lo habíamos dicho. Fija la edad estacional por longitud cefalocauda, de forma más o menos precisa. Verifica la vitalidad, a partir de la semana 6-7 ya se debe el latido cardíaco. Identifica y clasifica el embarazo múltiple. Muy importante. Entonces vamos a hablar ya hemos hablado tantas ayer de los signos. Este es el bicorial biamniótico, bicorial, dos placentas, biamniótico, dos arcos. ¿Por qué decimos que dos placentas? Porque tiene el signo lambda. ¿Qué es esto? Pues se ancha ahí un poquito cuando vas a ver. Y el monoamniótico, el monocorial biamniótico, es muy delgadita la división, prácticamente termina en T. Vamos a ver el signo de la T, que es característico de los embarazos monocoriales. Y este, que es el de más mal pronóstico, es el bicorial biamniótico, porque tiene una sola placenta, hacen las complicaciones de una sola placenta. Y están mezclados ahí, se entrelazan y se pueden enredar y dar complicaciones de accidentes de cordón muy frecuentemente. Entonces, esa es otra de las cosas que nos da esta ecografía temprana. Lo otro que habíamos dicho ayer, que nos servirá para diagnosticar abortos, que de pronto la paciente no ha tenido sangrado, no ha tenido amenaza de aborto y ya se puede verificar que la embarazo no está viable. Y le repito esto, habíamos dicho ayer, la ecografía más exacta para la gestacional, la de semana 8 a 11, que se coloca máximo 3 a 4 días. Si está bien hecha, esa ecografía bien hecha, de todas las ecografías es la más exacta y sería la que uno tendría en cuenta para la gestacional correlacionada con la fecha de automenstruación. Entonces, de tamizaje genético, la ecografía de tamizaje, no solamente genético, pero de la parte genética, ¿qué decimos? Entonces, van a volver a medir longitud cráneo-labella o cefalocauda, con la que ven mal. Eso tiene que tener sus características especiales, la gente tiene que entrenarse para poder medir esa ecografía bien hecha. El feto tiene que estar en posición un poquito menos curvo que lo que está aquí, más longitudinal, para que debe caber, esta no está muy bien tomada, pero debe caer esto, debe ocupar mucho más de la pantalla del ecógrafo para que se amplifique. Entonces hay cosas especiales que hacen. Lo primero que se habló fue de la translucencia nucal, que es una acumulación de líquido pequeñita que se hace aquí en la nuca temprano. Entonces se mide entre uno y otro, esos son milímetros. Entonces eso es normal, dependiendo de la edad estacional, por debajo de 2.5 o por debajo de 3 milímetros. Mientras más temprano es más pequeñita, mientras más cerca la semana 13 puede ser 3 milímetros. O sea, tiene que ser muy precisa la medición, porque si no, usted se le va a 1 milímetro y ya se está saliendo de la normalidad. Y esta translucencia nucal correlaciona con varias alteraciones cromosómicas, con que está aumentada y con cardiopatías. Esta también es pronóstica para el feto. Mientras más grande la translucencia nucal, peor pronóstico. No solamente porque puede tener cromosopatía, sino porque si está muy grande, seguramente el tipo se va a morir temprano y inútil. Entonces, también aplica los. Y como les decía, luego han aparecido otros. Entonces,
La presencia de hueso nasal, que en algunas cromosopatías específicamente en el Down está ausente, entonces no se ve hueso nasal, no se sospecha Down, por ejemplo. Pero hay otras cosas, el Doppler de ducto venoso, buscan el ducto venoso, es un vasito difícil de localizar a esta edad, el que tiene experiencia lo va a hacer bien, entonces el flujo en el ducto venoso debe ser positivo. Si está invertido o si está negativo, es anormal. Es un marcador indirecto porque diferentes cromosopatías pueden tenerlo alterado o diferentes cardiopatías. Marcador indirecto, la regurgitación tricuspidea, otro signo indirecto. El ángulo maxilofacial, especialmente para el Down. Él tiene un ángulo maxilofacial un poquito alterado con respecto a los otros. Entonces eso también nos hace sospechar eso. Ya hemos dicho la presencia de hueso nasal. Y algunas otras ya cosas anormales que pueden ir apareciendo. El hidroma quístico, por ejemplo, que es como una colección quística en la nuca diferente a estos. El ciclopismo, por ejemplo, que tiene un solo hilo, se puede ver, eso da para determinadas cromosopatías. Y hay otro, el onfalocele. El onfalocele también marca para marcadores de cromosopatía, por ejemplo. Ectasia pilocalicial, menos fuerte ese marcador. Y ya las malformaciones cardíacas, alteraciones cardíacas que también se asocian a cromosopatías. Y puede haber otras malformaciones, otras cosas. Entonces, una ecografía de mucho detalle que tarda en hacerse, no es una ecografía de 10-15 minutos, el neonatólogo se demora bastante tiempo, que el feto esté acomodado como debe ser, que le pueda empezar de la cabeza para abajo, midiendo todas las estructuras, midiendo las cosas, y entonces, si tiene normal, pues ya es una cosa muy a favor de que el embarazo probablemente va a ir bien, que el feto viene bien. Lo otro que hace pues es obviamente volver a verificar la longitud cefalocaudal. Muchas pacientes no tienen una ecografía previa porque no se la han hecho, no se la han hecho antes, o si la tienen y traen la foto de pronto está mal tomada. Es muy curvo, el pediatra dice, no, esa ya no está bien, venga, le volvemos a definir la gestacional aquí bien tomadita. Entonces, ecografías bien hechas, la más confiable es semana 8 a 11. Pero si el foto en la foto no queda muy bien tomada, si se ve que hay duda de cómo se tomó, la siguiente sería la de semana 13, por perinatología, en cuanto a precisión. Puede que esta tiene unos 5 días, la otra tenía 3-4 días. Bueno, y lo otro que hacíamos es cervicometría, que ya les expliqué como marcador para incompetencia cervical, para partos prematuros, para los organos del plano, ¿no? Cervicometría, que idealmente asociada al índice de consistencia o resistencia, pues son las dos cosas que se pueden medir. Y el Doppler de uterinas, que lo vimos ayer, para mirar riesgo, o sea, para mirar indirectamente si la placentación se está haciendo bien. Si la placentación se hace bien, entonces las uterinas se cambian, la vasculatura se vasodilata el vaso y aumenta el flujo. Si no se hace bien, pues queda más debido el vaso, entonces tiene más resistencia. Bueno, entonces, estudio genético del feto. ¿De dónde podemos tomar muestras para el feto? Por el estudio genético ya hemos mencionado. Tenemos, lo primero sería el más temprano, si lo ponemos en orden, ADN fetal libre en sangre materna, semana 10 a 11. Entonces hay sitios donde el protocolo dice, en el control prenatal, en la semana 10 o 11 le tomamos esto, y a la semana 13 pasa a ecografía de tamizaje, y pasa al perinatólogo ya con el resultado del ADN fetal libre. Eso, cuando se usa el ritmo, los sitios que lo tienen. Si no, muchas veces lo que se hace es que se toma en semana 13 con base en alguna alteración de la ecografía de tamizaje. Entonces, en la duda, pues, le toman la muestra de fetal libre o la muestra de velocidades, como quieran, para ver. Esto se impone cada vez más por lo sencillo, ¿no?, de la toma. Es un poquito, lo que es complejo, un poquito es el procesamiento para aislar el ADN fetal libre del ADN materno. Bueno. Bueno, aquí había otro antes, perdón, antes de la biopsia. Hay otro antes de este que es la biopsia genética preimplantación, se la mencioné ayer. En los programas de fertilización in vitro, cuando una paciente con problema de fertilidad va a una fertilización in vitro, los in vitro tienen más riesgo de tener problemas genéticos. Entonces, los programas serios le hacen biopsia preimplantación para estar seguro que por lo menos genéticamente va bien, al menos los cromosomas. Entonces sería mucho antes del resto, porque eso es antes de la implantación, o sea,
todavía no se ha implantado el embrión, el in vitro. Y la indicación específica en la clínica, aparte de los programas de fertilidad in vitro de fertilidad, es las mutaciones genéticas conocidas o alguna cromosomatía que se herede y que se pueda evitar para que la pareja tenga la certeza de que el producto que van a tener no tiene ese problema, puede ser papilosis quística, una beta-thalassemia, hemofilia, etc. Las pacientes pueden ir a fertilización in vitro con el objetivo de que se implante solamente el embrión que no tenga el problema genético que porta la pareja. Sería el más temprano, siguiente luego los embriones de velocidades en semana 11 a 14. Amniocentesis genética, como les decía, después de semana 16, es más tardía, más sencilla, la toma de la muestra, pero un poco más tardía. Y este cultivo demora como 3 semanas, entonces es casi que el resultado llega en semana 20. Entonces ya para tomar decisiones de continuar o no el embarazo ya es un poquito más problemático. Lo otro que usamos para estudio genético fetal es el cultivo de los restos de aborto, para estudio de aborto a repetición. Hay pacientes que, o sea, que haya un aborto espontáneo es un evento muy frecuente, pero la paciente que está repitiendo aborto, si quiere saber cuál es la causa, una de las cosas es estudiarle la parte genética. Usted va a tener una clase sobre aborto de repetición y obviamente hay otras causas que se estudian como trombofilia y demás, pero uno de esos es la parte genética y para eso ¿qué se hace? La gente tiene aborto de repetición y nos llega con el segundo, el tercer aborto. Entonces, se obtiene una muestra del material que es usado, que se obtiene en el grado y se manda a estudio genético. El protocolo especial que le hace para saber si ese material que hay ahí tenía alteraciones genéticas o cromosómicas o no. Esa es la otra indicación. La otra posibilidad sería ya muestras de recién nacidos, que es lo que hacíamos antes, ¿no? Ellos no tienen que tener mucho control natal, de ecografías de primer y segundo nivel, no tiene ecografía de perinatología. Y sale un chino con morfología, con malformaciones sugestivas cromosómicas. Entonces se le toma la muestra ya directamente a él para hacer el estudio genético. Eso ya es una cosa posterior. Okay. Son todas las posibilidades que tenemos para hacer estudio genético perfecto. Yo les insisto un poquito en esta. Hay una que está libre, de todos pacientes que han tenido abortos, pacientes mayores de 35 años o que tienen antecedentes familiares, se les debería ofrecer de rutina, inclusive antes de la ecografía de tamizaje genético, tomar una muestra de está libre para que cuando vayan al pediatólogo ella tenga ese dato. Entonces se hace mucho más exhaustiva la investigación de la ecografía. Bueno, en la ecografía de detalle anatómico de la semana 20-24. Entonces, también hay marcadores de alteración genética de segundo trimestre, bucal, intestino hipericogénico, hiperterrorismo, etc. Hay diferentes medidas, que si tiene 6 dedos, que si tiene 5, que si esta ojalá es más cortiga que las otras, bueno, un montón de signos que manejan los perinatólogos. Entonces, se puede haber pasado algo en la primera porque está muy pequeño, sobre todo cardiopatías, y en este ya más activo. Entonces, esta complementa la de tamizaje de semana 13 para estar seguros de que el embarazo va bien. O sea, uno como obstetra, ¿qué tiene que tener en cuenta? La paciente va con postnatal y ¿qué quieren como paciente? Pues que ustedes garanticen que el embarazo va bien. O sea, es imperdonable que pase algo y al final, ay, qué pena, por eso traía este problema. Eso no lo perdona. Pues teniendo la tecnología, pues hay que aprovecharlo. Aquí empieza a verse un poquito de crecimiento fetal. Es muy temprano para hablar de efectos de restricción de crecimiento, pero algunos problemas genéticos o algo de infecciones muy tempranas pueden darnos ya alguna una disminución del crecimiento fetal a esta edad. No es lo frecuente, pero si uno ve una restricción de crecimiento que empieza tan temprano, sospecha que puede dar un problema de base. También hacemos cervicometría y doppleruterinas en esta ecografía. Lo ideal es hacer las dos cosas también en esas dos ecografías. Luego tenemos ecografía del tercer trimestre, que ya más que detalle anatómico básicamente es el crecimiento fetal y líquido amniótico. Son ecografías de segundo nivel, ya la hace, cualquier ecografista las hace. Entonces nos va a dar la presentación, el crecimiento fetal, el peso fetal estimado, si va acorde o no con lo que esperamos. Nos va a dar el volumen de líquido amniótico, hay distintas mediciones para eso. Y ya a estas alturas podemos empezar a hacer la prueba de perfil biofísico fetal, que es una prueba de evaluación del estado funcional del feto. ¿A quién se la haríamos?
En esta primera, prácticamente, solamente en el caso que tengamos una patología, una diabetes no controlada, una hipertensión o una restricción de crecimiento temprano ya diagnosticada, pues le hacemos pruebas de evaluación. En esta de 37 a 40 sí casi se hace de rutina, en la última ecografía. O sea, se pide ecografía con perfil físico. El perfil físico ya vamos a mirar qué es lo que evaluamos. Y podemos hacer ya evaluación placentaria mucho más compleja, que es no solamente el Doppler de uterina, sino el Doppler de los vasos fetales, que directamente nos dicen cómo está la placenta. Entonces ya vamos a ver qué vasos fetales estudiamos en el Doppler, y eso nos va a decir si la placenta está funcionando bien o está funcionando mal, o hay insuficiencia placentaria. Aquí este es el Doppler, vamos a tener un poquito de esto. Este es el Doppler de uterina, ya lo hemos visto. Normal, es un vaso que tiene bastante flujo en diástole y que el valor normal va a cambiar a medida que avance el embarazo, tiende a ir disminuyendo. Al principio, mientras se hace bien completa la placentación, puede que sea menos el flujo en diástole y a medida que se completa ya aumenta el flujo en diástole. Entonces ese valor va cambiando a través del embarazo. Tenemos la arteria umbilical. La arteria umbilical es la arteria periférica que más utilizamos en el feto para evaluación del Doppler. Esta es la forma normal. Es una arteria que no tiene tanta resistencia, tiene buen flujo en diástole, esto es el flujo en diástole, esto es el flujo en sístole. Tenemos la arteria cerebral media, que es un vaso de alta resistencia normalmente. Entonces la comparan con la arteria umbilical y ven que es diferente. Es mucho menos el flujo en diástole en la arteria cerebral media, eso es lo normal. Entonces tenemos dos vasos que se comportan diferente. Y tenemos el ducto venoso, que eso se altera mucho más tarde que los vasos arteriales, porque se puede alterar, y esta es la onda típica del ducto venoso. Es una onda como mellada en la parte alta, por eso uno sabe que sí está mirando el ducto venoso y que tiene un alto flujo en diástole, porque es casi un flujo de vena, tiene muy poca resistencia. Y tenemos finalmente la vena umbilical, y las venas pues no tienen resistencia, entonces el flujo es prácticamente continuo, o sea, no hay diferencia entre el sístole y el diástole, porque el flujo va continuo permanentemente. Ese sería el típico. Si ustedes quieren tomar una foto de eso, si lo van a aprender de memoria, en los parciales les van a salir estas figuras estéticas que tiene esta paciente, la figura del Doppler, sin que les salgan índices, porque eso los damos al perinatólogo, los valores normales, pero que ustedes a simple vista sepan este Doppler está normal, está alterado o está muy alterado. Ya vamos a mirar cómo las alteraciones que siguen. O sea, claro, acordarnos de lo normal de los vasos, ¿no? La umbilical, que es la arteria fetal que tiene un poquito más de flujo en diástole, la cerebral media que tiene menos, el ducto venoso que es, esta es una comunicación casi uniendo el sistema arterial y venoso, entonces tiene poca resistencia y una onda mellada, y la vena umbilical que no tiene nada de resistencia. Bueno, del Doppler de uterinas, empezando por esas, entonces ya hemos mencionado que en la placentación el trofoblasto se mete dentro de las arterias espirales, destruye la pared y hace el protelio nuevo, de más diámetro, de menos resistencia. Entonces el flujo por esta arteria que está ya modificada aumenta unas 4 veces, bastante. Eso le da posibilidad de embarazo que después, cuando esté necesitando mucho flujo sanguíneo el feto, pues allá de donde hace. Y este sería un vaso no modificado como podría ser en la preeclampsia o en la paciente no embarazada. La paciente no embarazada necesita alta resistencia porque no había nada de eso. Entonces, en la preeclampsia parecería lo mismo, fíjate que no hay la invasión y entonces el vaso se mantiene de alta resistencia. ¿Y cómo se ve eso en el Doppler? Pues aquí está, esta es una con buen flujo en diástole y esta es una con poco flujo en diástole. O sea, este sería una Doppler de uterinas alterado. Este sería el Doppler de uterinas normal. Como le digo, a través del embarazo el valor va cambiando, porque los neonatólogos cuando informan el Doppler le dicen a uno que está en tal percentil. Entonces, por debajo del percentil 90 es normal. Dice, o sea, que tiene baja resistencia. Por encima del percentil 90 es elevado. O sea, hay mucha resistencia. Entonces, uno mira la foto y ya sabe, ¿no? Y si no, pues, ¿qué percentil me informaron ahí? Y ahí termina de completar si está bien o no está bien. Además, en las arterias uterinas, en embarazos tempranos aparece esto que es la muesca protodiastólica. Empezando la diástole, hace una melladura. Eso se pierde a medida que se hace la invasión de las arterias espirales por el trofoblasto, se pierde. Y entonces aparece, dice que aquí no es esa melladura.
Entonces ya después de semana 20 ya casi no es normal. El 13 se puede ver esto, puede estar mellada, pero el flujo debe estar normal, el flujo en diástole. Pero ya después de semana 22 es raro que esté mellada. Entonces si usted una como esta que tiene disminución de flujo en diástole, pues con respecto a la sístole está muy bajito, y fuera de eso tiene noche o incisión protodiastólica, pues usted dice esta uterina está alterada. Dos características de alteración de Doppler, de uterinas. Bueno, vamos a hablar de la arteria umbilical. Entonces, decíamos que lo normal es esto: un buen flujo en diástole con respecto a la sístole. La primera alteración, cuando el feto empieza a recibir menos flujo sanguíneo, es como cuando un adulto, un herido, está sangrando, va perdiendo flujo. ¿Qué hace? Vasoconstricción periférica, vasodilatación cerebral para proteger el cerebro. Eso mismo se ve en el RCIU, que empieza temprano por una forma un poco más crónica. Entonces, esta sería la normal. Esta sería una primera alteración del Doppler de la arteria umbilical. Fíjense que se bajó el flujo en diástole, pero todavía hay flujo en diástole. Se disminuyó, pero todavía hay flujo en diástole. Este sería el tercer estado: se desaparece el flujo en diástole. La ausencia de flujo en diástole, eso ya quiere que la alteración es mayor. Y la última es que se me invierte el flujo en diástole, el flujo invertido en diástole. Que así abajo son los 4 estados de alteración del Doppler umbilical, muy fáciles de ver: flujo normal, disminución del flujo en diástole, ausencia de flujo en diástole y flujo invertido. Cuando el RCIU empieza temprano, en los que empiezan antes de la semana 33 o 34, generalmente esto es un proceso gradual que uno lo ve y va mirando, y a medida que progresa van apareciendo y se va alterando el Doppler. Cuando es una restricción de crecimiento del final del embarazo, del tardío, pues no va a aparecer esta secuencia. Al final el feto va a depender de mucha cantidad de sangre y de oxígeno, porque su metabolismo es mucho más grande. Pues a veces no alcanzan a ver estos cambios. De pronto lo único que veo es la vasodilatación de la cerebral media. Vamos a ver que la cerebral media es muy conjunta. Entonces, pero esto en los errores de temprano sí se ve en forma crónica. Uno puede ver la secuencia de cómo se va deteriorando el flujo. Y eso, pues no es que uno quiera llegar aquí. Lo que pasa es que a veces empieza tan temprano que se pone en la balanza riesgo-beneficio. ¿Saco a este niño con prematurez extrema o lo dejo ahí con una destrucción de crecimiento, con una insuficiencia placentaria que está progresando? ¿Hasta dónde lo dejo? Es una decisión que difícil tomar a veces, ¿no? Si yo tengo una alteración mínima como estas y ya el chino tiene más de 33, 35 semanas, yo lo saco, ¿para qué lo dejo deteriorado? Pero si yo tengo una alteración mayor, inclusive como esta, si tengo 29, 30 semanas, yo le espero un poquito, busco una alteración más severa. Vamos a mirar. Es un poquito difícil de tomar la decisión, pero para eso sirve el Doppler, para saber el momento, no solamente para diagnóstico, sino para saber en qué momento termina un embarazo. Y obviamente para hacer diferencias, ¿no? Porque a veces tenemos fetos pequeños constitucionales que llamamos, la señora le dio una infección durante el embarazo y le paró el crecimiento transitoriamente. O ellos genéticamente son chiquitos todos, la familia, ¿no? Entonces, a ver, las niñas tienen un poquito menos de peso también que los masculinos. Entonces, el ecografista dice: el peso está cayendo por debajo del percentil 10. ¿Qué hay que hacer enseguida? Un Doppler, inmediatamente. Y el Doppler le dice a uno: ¿qué pasa, no? Si yo tengo un Doppler, ya está dando mejor. Si yo tengo un Doppler y veo que la uterina está, ahorita más en la otros vasos, pero si veo que todos los vasos están normales, inclusive la uterina, pues me quedo más tranquilo, pues probablemente sea un feto pequeño constitucional. Lo podemos seguir vigilando. Eso es. Bueno, arteria cerebral media. Entonces, habíamos dicho que este era lo normal. Es un vaso de alta resistencia con poquito flujo en diástole. Les voy a volver otra vez para que vean la umbilical. Miren. La umbilical, la diferencia entre sístole y diástole es más poquita. Y mire esto. Es como una umbilical muy alterada. Cuando hay recesión de crecimiento, se vasodilata para proteger el cerebro. Lo que les decía, entonces se me invierte, ¿no? Como que este fuera la umbilical y esta fuera la media, se me invierte. Es lo que se llama fenómeno de centralización. Y se vasodilata como una manera de proteger
de proteger el sistema nervioso central en ese efecto que está recibiendo poco a poco de sangre. ¿Aló? ¿Aló? Muy bien. En clase. ¿Te llamo ahorita? Pues yo te llamo. Bueno, entonces este es más o menos el cambio. Aquí no hay muchos cambios, está normal o está vasodilatada. A veces al final, cuando el proceso es muy extremo y el RSI empezó muy temprano, pierde la capacidad de vasodilatarse, lo cual es muy grave. O sea, si uno llega a una arteria cerebral media que empezó bien, se vasodilató y luego volvió a lo normal, es gravísimo, porque ya pierde la capacidad de adaptación. Bueno, entonces ¿cuál es la primera alteración del Doppler cuando la placenta es insuficiente? Pues la primera alteración es esta que decíamos: vasoconstricción umbilical, baja de flujo en umbilical y vasodilatación de la cerebral media, pero todavía hay flujo en umbilical. Entonces, esa es la primera alteración básicamente. Inclusive hay una relación que se llama relación cerebro-placentaria, que es una sobre la otra. Entonces, aunque parezcan todavía los valores normales, la relación ya puede estar alterada, es más precoz que esta, pero digamos que así como cosas generales, esa es la primera alteración del Doppler. Eso nos está indicando que la placenta no está funcionando bien. Bueno, ahora vamos a ver del ducto venoso. Este es el ducto venoso, les decía que es una bota millada, que es un vaso que está cerca de las venas, entonces tiene bastante flujo en diástole. Él también se altera, pero él se altera después de que se alteran los arteriales, es un cambio más tardío. O sea, si generalmente peleándolo, lo que hace el Doppler, si la umbilical y la cerebral media están normales, no le hacen ducto venoso, porque se supone que está normal. Pero si ya están alterados, ahí sí tienen que hacer un ducto venoso. Este es lo normal, esto sería un ducto venoso alterado. ¿Qué tenemos? Disminución de flujo en diástole. Y esto sería una ausencia de flujo en diástole y se han descrito hasta flujo invertido. Claro, cuando ya tenemos esto, el chino ya tiene un problema cardíaco secundario a la hipoxia. Ya está lesionado y se está lesionando. Entonces esto solamente se vio pues cuando se empezó a estudiar el Doppler, se importaron más allá del crecimiento, pero hoy casi nunca se llega a esto. Tendría que ser un prematuro muy extremo para que te vayan a llegar a esto. Máximo yo creo que hasta por acá se puede llegar, ya cuando tenemos esto, ya cuando se altera el ducto venoso ya el corazón esté tirando falla. Entonces ya es un dato de bastante severidad. Entonces, pero estas serían las posibles alteraciones que pueden, y como le digo, se ve en el RCI de inicio temprano, no en el que empieza al final del embarazo, no alcanza a tener todos estos cambios, obviamente. Bueno, ese es el ducto venoso. Y este es el Doppler de la vena umbilical, normal. Aquí ya se me volvió un poquito pulsante. Entonces, esto ya es alterado, porque me está pulsando y la arteria umbilical no debe haber ninguna pulsación ahí. Ese es el umbilical. Pues ya hace rato no vemos alteraciones de venas umbilicales, porque es que era que tenía un embarazo antes, ¿no? Pero está descrito y antes sí se describían pues, estos cambios en el Doppler umbilical. Bueno, y estas son las medidas de cómo se ve el valor normal de cada una de esas, ¿no? Hay fórmulas, para que ustedes se las aprendan, pues para que sepan de dónde salen. Índice de pulsatividad, ¿qué tanto pulsa? A mayor índice de pulsatividad hay mayor resistencia, entonces la diferencia entre el pico de sístole y diástole es menor. ¿Cómo se calcula? Se mide el flujo en sístole y el flujo en diástole. Entonces, flujo en sístole versus diástole dividido por el flujo medio, y ese es el índice de pulsatividad. Hay unas medidas aquí, no las tengo ahí, en qué se mide el índice de pulsatividad. Y eso da un número, ¿verdad? Entonces, en las tablas los peinadores dirán si está bien o mal. El índice de resistencia se calcula diferente. El índice de resistencia es flujo en sístole menos diástole, igual que este, pero el denominador cambia. Ya no es la velocidad media, sino es la velocidad en sístole. Entonces el denominador es más alto. Por eso los valores son más bajos. El índice de resistencia tiene índice
valores más bajos que el índice de pulsatilidad, es lo normal. Y la relación cerebroplacentaria es hacer cualquiera de estos, digamos, en la calcular en la cerebral media y el umbilical y dividir uno por otro para ver si está normal, y es normal, tiene que ser mayor de 1, la unidad es normal mayor de 1. O sea, hacen el cálculo de índice de pulsatilidad o índice de resistencia en cerebral media y en umbilical, dividen cerebral media sobre umbilical y debe ser mayor de 1. La relación cerebroplacentaria, que es como la primera alteración, si uno quisiera, inclusive antes de que se pierdan los valores normales de cada uno de los vasos. Bueno. Entonces, volviendo otra vez, alteración inicial del Doppler en insuficiencia placentaria, disminución del flujo en diástole en umbilical, vasodilatación de la cerebral media, y probablemente tengamos una uterina alterada, porque ese es el origen, ¿no? Probablemente tengamos una uterina alterada, pero tenemos ducto venoso normal. Esa sería la alteración inicial. Y todavía tenemos flujo en diástole en umbilical. Entonces hay un fenómeno de centralización donde la sangre está mandando hacia el cerebro para proteger. Y luego ya teníamos alteración importante del Doppler, ya que tenemos la ausencia de flujo diástole en umbilical, la disminución del flujo en diástole en el ducto venoso, eso ya significa que el problema está severo. Para ponerle no es 2 sino 2, alteración inicial y alteración severa. Y ahí entonces, ¿qué juega? Edad estacional. ¿Cuánto tenemos? Para la toma de decisiones. Y cada cuánto repetimos el Doppler. Si yo tengo una alteración muy inicial del Doppler, yo lo repito en 2 semanas. Si ya tengo una mayor, lo repito a la semana, si es que todavía no quiero desembarazarlo. Si la tengo muy severa, tengo que hacerlo 2 veces por semana y a veces lo hacen hasta diario, cuando ya la cosa está tan severa. Y obviamente estamos hablando de un niñito muy prematuro, ¿no? Porque lo contrario no vale la pena esperar. O sea, después de semana 33, el pronóstico para los fetos cambia totalmente. Ustedes deben ver en pediatría. El niño puede que pase a UCI, pero por su faltante, por su soporte, sale bien. Entonces uno no va a exponer un fetico que esté ya con una insuficiencia placentaria muy severa a que pase de ahí, porque le va mejor afuera que adentro. Lo contrario, si yo lo tengo en 28 semanas, pues yo trato de esperar hasta donde pueda, hasta que se me altere un poquito más esto para ver si lo voy a separar. Entonces, ese era el Doppler, ¿no? La prueba reina de la insuficiencia placentaria. Aquí tenemos otro caso de Doppler alterado, pues este sí que está ya muy jodido, ¿no? Este es un Doppler de infección fetal. Ya tenemos bien el ducto de cómo está ya invertido. Entonces, umbilical pulsátil, no, eso ya no lo vemos. Eso está en los libros. Esperamos no verlo porque esos ya son impresionantes. Bueno, el Doppler de cerebral media es otro Doppler que tiene otra función. Alguien encontró que la cerebral media es un reflejo de la concentración de hemoglobina fetal. Entonces hablamos de fetos que pueden tener anemia. ¿Qué cosa le puede dar anemia al feto? La isoinmunización, al RH por ejemplo. Cuando la madre está isoinmunizada y está fabricando anticuerpos contra el RH, pues hace anemia en el feto. Infecciones por parvovirus también dan anemia. Entonces, encontrar una correlación entre el Doppler de la arteria cerebral media y los niveles de hemoglobina. Y hay trabajos ya muy exactos. Entonces, cuando estamos en una paciente inmunizada y ya el CUM se me disparó, me paró el primer nivel CUM, el siguiente paso es Doppler de cerebral media. Y todo el cerebral media me dice, oiga, el nivel de hemoglobina de cerebro es aproximadamente tanto, anemia leve, moderada o severa. Entonces, dependiendo de la edad estacional, yo digo, oiga, hay que hacer una transfusión intrauterina, que se pueda hacer una transfusión intrauterina al feto para ponerle sangre si es muy prematuro, o saquemos y lo pusimos afuera, dependiendo de la edad estacional. Entonces, ahí aparece otra indicación del Doppler, Doppler específico de cerebral media, que es para evaluar anemia fetal. Es la otra indicación de Doppler de cerebral media. Bueno, de Doppler, ahí, yo creo que ya quedaron bien Doppler. Monitoreo fetal electrónico, que es la primera prueba que se hizo para la vigilancia de fetal. Es una prueba que usamos nosotros de rutina en el trabajo de parto, para evitar el feto, pero que en el prenatal solamente se debe hacer en pacientes ya con una patología establecida.
no que porque es alto riesgo, porque le sumaron puntos, porque tiene una cesárea previa, porque es mayor de 35 años, porque no. Si el embarazo va creciendo bien y el feto está bien, la cabeza está normal, déjenlo hasta ahí. Porque hemos visto tomas de decisiones equivocadas por malas interpretaciones del monitoreo y sacar antes de tiempo niñitos que estaban bien y que pasan a UCI. Entonces de pronto se puede cometer los errores, ya los vamos a mirar después. Entonces, monitoreo fetal básicamente en trabajo de parto o en el prenatal en pacientes que ya tienen una patología, la que ya tiene un RCU, la que tiene una operativa, la que tiene una preeclampsia, esa la vamos a habilitar también con monitoreo fetal. Voy a ver. Estos son tablas de monitoreo. El monitoreo fetal hay una prueba que se llama sin estrés, que es cuando no hay contracciones uterinas, básicamente el prenatal. Aquí está la línea de las contracciones uterinas y aquí está la línea de la frecuencia cardíaca fetal. Otro tipo. No hay contracciones uterinas. Y hay con estrés que hacemos el trabajo de parto, donde ya hay contracciones uterinas y también aquí se marca la parte de la. Entonces, ¿cómo se interpreta esto? El monitoreo fetal sin estrés es la última prueba de libertad fetal que se altera. Por eso le digo, no se la hacemos de rutina a los embarazos normales, para que primero se alteran otras pruebas. Y básicamente lo que miramos en este monitoreo es un estado neurológico del feto. Lo que estamos mirando es cómo está comportando el sistema simpático y parasimpático del feto, que son los que en últimas controlan la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿qué es normal en el feto? Pues hay unos valores normales de la frecuencia cardíaca fetal que oscilan entre 110 y 160. Más o menos es lo normal. Ahí puede estar en ese rango, porque el feto se está moviendo y cuando se mueve acelera. Entonces es distinto, si usted lo toma la fetocardia y está moviendo, se la puede tomar alta, hasta 170. Si está quietico, la puede tomar más baja. Lo normal es que esté entre 110 y 110, más o menos. La frecuencia cardíaca fetal basal. ¿Cuál es en este trazo? Esta es la basal, miren, esta. ¿Listo? Es la basal. Variabilidad. El trazo no debe ser plano, no debe ser una línea recta. El feto va cambiando, debe ser variable. Ustedes la ven aquí. La variabilidad es esta. Dentro de la misma basal, pero está variando. ¿Sí ven? Entonces, como por medio de basal, pero aquí hay una variabilidad que es normal. El momento está entre 15 y 5 latidos por minuto. Esto es un trazo normal, con buena variabilidad. Fíjate que aquí la basal está por 140, está dentro del rango normal. La reactividad es que cuando el feto se mueve, acelera. Nosotros aceleramos cuando caminamos una cuadra rápido o dos, ya es normal. El feto con solo moverse acelera, es muy sencillo. Es una respuesta que está bien. Y esto es que aquí se movió y ascenso. Los ascensos deben ser de 15 latidos o más y durar 15 segundos o más, para que sean significativos, porque el resto es variabilidad. El resto sería variabilidad. Fíjate, este aquí, por ejemplo, tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ascensos, tuvo en esos 20 minutos de monitoreo. Lo normal es que tenga 2 en 20 minutos, 2 o más en 20 minutos. Es lo normal. Entonces, miramos la reactividad, si es reactivo o no es reactivo. Y lo otro que miramos es que no tenga desaceleraciones, o sea, que no se venga esto hacia abajo, sino que todo sea hacia arriba. Esas son las características del monitoreo fetal que miramos. Entonces, frecuencia cardíaca fetal basal, variabilidad, es normal, está reactivo o no está reactivo y tiene o no tiene desaceleraciones. Entonces, un monitoreo como este lo llamamos categoría 1, porque todo está normal. Yo me hice monitoreo categoría 1 y yo ya me imagino que todas esas cosas están normales. Y como les decía, como es la última prueba que se altera, la desde que nosotros la hagamos a todas las paradas que ustedes que a los pacientes que ya tienen factor de riesgo establecido. No se lo repetir. Pues monitoreo sin estrés. Esto se lo van a grabar, ¿no? Todos los días lo van a dejar en monitoreos. Entonces es así que ustedes tengan bien claro cómo se evalúa. Que tiene 120, a veces no, que están preocupados porque es que tiene 120. Está entre lo normal. Si todo lo demás está bien, 120 va a estar normal. 110 a 160. Por arriba de 160, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son las condiciones? O que el chino se está moviendo muy seguido y no para de moverse y entonces acelera y pues se sube la basal.
o que la paciente tenga fiebre y la fiebre en el feto también sea taquicardia igual que la mamá, o finalmente que pueda tener alguna insuficiencia placentaria y ya puede ser algo taquicardia. Pero fíjense que son varias las condiciones que explicarían la taquicardia o una infección, una coriamnitis que pueda recuperar el feto. Bueno, vamos a ver otro entonces. Hagamos la categoría 1, todo normalito. Entonces tenemos categoría 1 normal. Luego al otro extremo categoría 3 cuando está arrancamente patológico. Y nos queda la categoría 2 cuando tenemos dudas. O sea, no está completamente bien, pero tampoco puedo decir que está muy mal. Esa es la categoría 2. Este sería un monitoreo, ¿qué les parece esto? Casi una línea, ¿no? No está reactivo y variabilidad disminuida, no tiene desaceleraciones. Entonces digo, ¿qué tiene este feto? Ahí tiene taquicardia, la paciente tiene fiebre, es por eso que está así, claro. Tiene ayuno, la paciente, en el ayuno los chinos se quedan quietos, entonces no se mueven. Cuando el chino está dormido, no se mueve, pues no hace mucha variabilidad y no está reactivo, pero no desacelera. Esa es la otra cosa que repetir. Entonces, hay que siempre mirar eso. Mira, aquí tenemos entonces bueno, y que a veces se ve, empieza el monitoreo normal y de pronto que haya la contracción sostenida y se baja, o si a veces sin contracciones se baja y luego vuelve. Le decimos a la paciente voltee de medio lado y le seguimos el monitoreo y tenemos esto. Entonces, esto es categoría 1, ¿cierto? Tan reactivo, buena variabilidad, sin desaceleraciones. Esto, aquí hay algo, una bradicardia afectante. Entonces, cuando hacemos el monitoreo tenemos que tener en de que la paciente, sobre todo en el embarazo ya cerca al término, no debe estar horizontal en la camilla, porque el útero comprime la vena cava. Entonces, cuando el útero comprime la vena cava, disminuye el flujo sanguíneo de la madre y hace hipoperfusión. De hecho, muchas pacientes se quedan de estar mareadas. Entonces, y el feto es uno de los primeros que responde a eso porque se afecta muy temprano. Esto se llama fenómeno Poseiro, porque Poseiro, un uruguayo para allá en la década del 70-80, describió este fenómeno. Entonces, compresión de la vena cava, y eso es típico. Empieza el monitoreo normal, mire, hasta aquí es categoría 1. De pronto hace esta desaceleración y luego la cambiamos de posición, más de cúbito de lateral y no la vuelve a hacer. Eso es una compresión. De hecho, es lo que les digo que ha llevado a veces a que pacientes normales, que les fue el médico por más hacer posible, tiene 36 semanas, hágale monitoreo semanal y manda monitoreo. Entonces, una persona que no se ve bien ducha le hace este monitoreo y si usted no está bien ducho y no se fija, analiza bien, la lleva a cesárea y lo saca antes de tiempo y pasa a UCI. Ha pasado. Pues digo, mejor no, hay que hacerlo bien y no se la gama a la paciente que no lo necesita para llevar a cosas erróneas. Bueno, eso quería presentar. Entonces, sueño fetal, siempre el chino está dormido, nace un monitoreo así. Ayuno, en ayuno a la paciente. Bueno, el cúbito supino que puede hacer esto, la fiebre. Y también la baja reserva fetal no puede dar eso. No es que no lo pueda dar, también no puede dar un monitoreo categoría 2 una baja reserva fetal. El monitoreo 2, ¿qué hay que hacerlo? Pues hay que definirlo. A ver qué es lo que quiere. ¿Qué paciente es la que me hace un monitoreo 2? ¿Cómo está creciendo ese efecto? ¿Es hipertensa o no es hipertensa? ¿Está en ayuno o no está en ayuno? Entonces, ¿qué hacemos? Pues volver a repetirlo o ir a otras pruebas. Y si lo repetimos, de repente en ayuno, ¿qué hacemos? Pues desayune, o coma y vuelve y hacemos el monitoreo y entonces ya uno sorpresas. Entonces, monitoreos que pasan de ser alterados a tener una categoría 1 normalito. O que se mueva, ¿no? Que cambie de posición y se vuelve al monitoreo para decir que está en sueño. Hacemos todo eso y la paciente sigue mal el monitoreo, pensemos que puede haber una alteración total, ahí sí pensamos que puede haber una alteración total. Descartemos fiebre de todas formas. Y obviamente con un categoría 2 también podemos hacer otras pruebas. Yo tengo un perfil biofísico, puedo hacer un tope, entonces pasamos a otras pruebas de dificultad total diferente al monitoreo. También se puede hacer eso. Primero repetirlo y segundo, si me persiste alterado, o pasamos a un monitoreo con estrés. El monitoreo con estrés es cuando la paciente tiene contracciones uterinas. Si tiene contracciones uterinas, la contracción le disminuye el flujo sanguíneo al útero de forma significativa durante la contracción. Entonces, fetos que tienen buena reserva, no pasa nada. Pero los que tienen mala reserva,
después de la contracción hacen desaceleraciones, porque alcanzan a hacer hipoxia con la contracción. Y entonces la hipoxia me produce una desaceleración tardía. Entonces un monitoreo categoría 2 que no ha mejorado con medidas generales, también se le puede hacer un monitoreo por estrés. Póngale oxitocina, que le dé contracciones uterinas y repetimos el monitoreo con las contracciones. A ver qué pasa. Y ahí también es otra forma de aclarar estos monitoreos. Bueno, y tenemos en categoría 3. Ese sí ya está llevado. Acuérdense que es la última prueba que se altera. Si ya la tenemos así, si eso está. Que pide la salida pero urgente. Por ejemplo, esto, mire. Variabilidad disminuida, no reactivo y tiene desaceleraciones espontáneas. En vez de tener accesos, tiene desaceleraciones. El chiquito está muy mal. Hay que sacarlo urgente. Vamos a ver trazo sinusoidal que lo da específicamente la anemia severa, cuando la gente de raíces negativas descomunizadas, que pueden tener un monitoreo sinusoidal que es así como una de las que se repiten como este. Pues también. Entonces, interpretar el monitoreo en qué paciente es que lo está presentando para saber qué es. Bueno, entonces son algunos categoría 3 del cibestrés, ¿no? Este es el monitoreo con estrés, que es el que hacemos en prueba de parto, o cuando a una paciente le queremos hacer la prueba con estrés, porque tenemos categoría 2 estrés y queremos hacer contracciones. Se interpreta lo mismo, es lo mismo, solo que tiene contracciones, pero mire, la basal que esté normal, que sea reactivo, que tenga buena variabilidad y que no tenga desaceleraciones. O sea, los parámetros son los mismos, simplemente que hay contracciones. Y entonces, ahí vamos a hablar de algún tipo de desaceleraciones. Que este es un categoría 1, pero ustedes ven de aceleraciones. ¿Cómo así? Categoría 1. Por el tipo de desaceleración. En una paciente que esté entrado de parto y con membranas rotas y en una dilatación avanzada, la contracción le origina compresión de la cabeza contra la pelvis. Y eso le produce una desaceleración tipo 1. Una desaceleración por compresión, no por hipoxia, sino por compresión, estimula el vago, pero por compresión, no por hipoxia. Y hace desaceleración. ¿Qué característica tiene? Que el máximo de la desaceleración coincide con el máximo de la contracción. A mayor compresión de la cabeza, mayor estímulo vagal. Entonces, este es un monitoreo. Si una paciente un monitoreo así, pero sabemos que está en trabajo parto, que ya está bien encajado el efecto de hermanas rotas, decimos, y es este tipo de desaceleración, es una categoría 1. Porque es normal, lo normal del fetico es que cuando comprimen la cabeza haga desaceleración, es una reacción normal, neurológicamente está sano. Aquí lo tendríamos miren que todas coinciden, ¿sí? Todas coinciden. Es exactamente imagen en espejo. Esos son monitoreos categoría 1, pero ojo, hay que interpretarlos bien, ¿no? A simple vista cualquiera ya ha visto que el tipo está mal porque está desacelerando. Entonces la aceleración temprana, como le decía, se llama tipo 1 o temprana, porque es imagen en espejo de la contracción. Aquí máxima caída, máxima contracción. Perfectamente así, eso es. Aceleración temprana o tipo 1 se llama. ¿Qué pasa si yo tengo un monitoreo, digamos, si la paciente está roto membrana, no se ha encajado y me está haciendo desaceleraciones con la contracción? Así coincide. Hay que descartar que no tenga circulares de cordón, que a veces puede traer eso también. Pero ya lo vamos a mirar más adelante cómo se hace el monitoreo. Bueno, y existe la desaceleración tardía, que es por hipoxia total, que se estimula el vago, pero por hipoxia. Entonces esa aceleración, entonces mire la característica, ¿verdad? Cómo se diferencia de la otra. El pico de la contracción y con el pico máximo de la contracción es que empieza la caída. Cuando ya disminuye más el flujo sanguíneo, tiene más alcance, tener más hipoxia, pero es cuando se estimula el vago. Entonces cae que hay un desfasamiento entre el pico de la contracción y aquí no hay de la desaceleración. Esa es la desaceleración tardía o tipo 2, que generalmente es por hipoxia. Entonces, si yo tengo el de este tipo y se me están repitiendo en la mayoría de las contracciones, pues quiere decir que este tipo está haciendo hipoxia total. Y probablemente no tolere el trabajo al parto y hay que operarlo. Esa es la desaceleración tardía, el tipo 2. Entonces tenemos a otro un poquito más complejo, desaceleraciones variables
o tipo 3, que se les ha dado ese nombre, que son las típicas de las compresiones de cordón. Entonces es otro tipo de aparato de monitoreo. ¿Se fue todo? Chispas. Comodísimos. Bueno, entonces, cuando se comprime el cordón, lo primero que se comprime es la vena, luego se comprime la arteria. Se hace la compresión de la vena, origina una ascenso en la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, cuando son muy incipientes, muy iniciales, hay esta forma, es ascenso, caída brusca. Les voy a mostrar una de las anteriores para que vean la diferencia. Bueno, aquí sigue, miren esto. Miren que la caída es gradual, no es vertical. En el tipo 2 es progresivo. En cambio, mire la del tipo 3, generalmente es vertical la caída. Entonces eso ya lo orienta uno. Cuando la caída es muy vertical, ya no es como la imagen en espera, en ocasiones es por ascenso, caída brusca, y a veces son planas abajo, a veces hacen melladuras y se recupera rápido y usualmente hace un ascenso al final. Eso sería un típico variable, es un feto que está sano, que no está haciendo hipoxia, pero está tolerando bien la compresión de cordón. A veces pueden ser así, miren. Caída brusca, ascenso pequeño, caída brusca, recuperación brusca. Eso es su estudio de compresión de cordón. Aquí tienen diferentes formas. Entonces es variable primero porque se pueden presentar antes, durante o después de la contracción, variable. Y variable por la forma, porque a veces también tienen formas variables. Por ejemplo, esta es una forma muy diferente a esta. Pero mira, aquí tienen otra.